todos, nueva edición de Postales Neuquinas aquí en el año 2021 por la pantalla de 24/7 Canal de Noticias. Hoy me toca estar en casa haciendo el programa desde aquí, cuidándonos en aislamiento preventivo, así que vamos a estar acompañándolos con diferentes postales, diferentes imágenes, diferentes historias que vamos a recorrer en este programa de hoy. Recuerden que estamos en vivo en el canal 6 de Cablevisión Digital y en el canal 17 de Davitel. Arrancamos Postales Neuquinas de hoy con estos títulos. Hoy vamos a conocer el Museo Desierto Patagónico Agnello, que ha generado una plataforma web adaptándose al día de hoy, a las necesidades de hoy, para ser visitado virtualmente, que permite interactuar con la historia, la geología, la paleontología de la región. Esto se logró mediante un convenio firmado entre la UNCO, la Universidad Nacional del Comahue, y la Municipalidad de Agnello en el 2018. Hoy este museo virtual es realidad. También les contamos que la Patagonia es el destino más buscado por los turistas argentinos. Según la plataforma Líder en búsquedas de destinos turísticos, 2 ciudades de nuestra región encabezan el ranking de los lugares más buscados por los argentinos para viajar durante el invierno 2021. Ahora nos vamos a Agnello también para contarles este proyecto que en realidad no tiene fronteras. Estamos hablando de huertas conectadas. Hoy vamos a hablar con el ingeniero agrónomo Ariel Lorenzo, quien es oriundo de Cutralcó, que se graduó en la Universidad Nacional del Comahue y junto con otros colegas de las provincias de Chubut, de Santa Cruz, presentaron el año pasado el proyecto Huertas Comunitarias Conectadas, la temática organización urbana y ciudadanía activa. Bueno, la idea es, y el objetivo, fortalecer la soberanía alimentaria de las comunidades. Hoy siguen creciendo estas huertas conectadas, por eso vamos a conocer la historia. Bueno, vamos a ir entrando ya en el programa para conocer estas historias, estas postales neuquinas que les venía comentando. Hay mucho para recorrer. Hoy en día la virtualidad nos ofrece esto, ¿no? Acercarnos a aquellas cosas que no podemos visitar, porque nos tenemos que seguir cuidando, porque estamos en pandemia y porque tenemos que seguir también manteniendo el distanciamiento. Y esto ha acelerado muchos procesos. Quizás este ejemplo vale para esta realidad que tenemos. Vamos a entablar comunicación ahora, que ya está conectado también a través de videollamada con Juan Porfiri, profesor paleontólogo de la Universidad Nacional del Comahue, y queremos hablar sobre este museo, el Museo Desierto Patagónico Agnello, una modalidad virtual para visitar el museo. Juan Porfiri, gracias por atendernos. Nos toca estar también, en mi caso también hoy en casa, en aislamiento, pero queríamos conocer la historia, cómo se llega a este museo virtual justamente, y no es casualidad, seguro que se pueda inaugurar ahora. ¿Cómo estás? Creo que estás muteado. Ahí vamos, sí, ahí sí. está, Juan. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Sí, Gracias. bueno, justamente este museo surge a raíz de un convenio que se firmó entre la Universidad Nacional del Comahue y la Municipalidad de Agnello, justamente para poner en marcha un nuevo museo en la localidad de Agnello, ¿sí? Donde el fuerte fuera la paleontología, pero que también recorriera un poco la historia de la localidad, la geología, parte de arqueología también y demás. Entonces, puesto en marcha este convenio, nos encuentra esta situación de pandemia, por lo que rápidamente también
decidimos tratar de innovar un poco y de que lleguemos a la sociedad de diferentes maneras. Por eso tal es así que nosotros nos pusimos a trabajar en el desarrollo de un nuevo museo virtual, único, 100% virtual, y bueno, de esta manera tratar de llegar no solo a los vecinos de la localidad de Añelo, sino que a toda la gente de la región y principalmente de otros lugares del mundo, ¿no? Ujú. Cuando hablamos de museo virtual, ¿qué se hizo específicamente? ¿Se recreó, digamos, a través de las animaciones lo que hay en el museo? ¿Se tomaron videos? ¿Cómo fue el procedimiento técnico? Bueno, lo que nos puedas comentar, ¿no? De cómo se llegó a esto. Ahí estamos Sí, viendo bueno, que uno puede ingresar, porque mientras charlamos exacto. compartimos imágenes de cómo se puede ingresar y recorrer, ¿eh? Sí, exactamente. Bueno, al museo uno ingresa a través de una plataforma web que se llama, bueno, justamente www.museosdelapatagonia.com. Para esta Ujú, plataforma se trabajó justamente en un desarrollo web donde la gente a través de un link directamente puede ujú. ingresar a este museo. Para ello no tiene que descargarse ninguna app, nada, no necesita hacer nada, simplemente linkearse ahí y hacer un recorrido. Se usaron muchas bases para estos sistemas asociadas a videojuegos y demás, y de esa manera la gente va a poder ingresar y es como si estuviera dentro del museo. Es todo virtual, va a poder caminar, Todo. recorrer cada uno de los lugares, moverse hacia la izquierda, hacia la derecha, como para poder ver qué hay a cada uno de los lados. Y Ujú. bueno, se va a encontrar con un montón de cosas que tienen relación tanto con el entorno de Añelo, tanto la biota que existe actualmente, como la geología, la paleontología y demás, ¿no? Y en tu caso, Juan, que tenés trayectoria, mucha experiencia trabajando en el terreno, con lo palpable, con esto de ir a trabajar al lugar, ¿cómo fue para vos esta experiencia? Sí, justamente, bueno, fue algo nuevo, pero nosotros ya, cuando se firmó el convenio justamente con Añelo, nosotros empezamos a trabajar en el desarrollo de este museo aplicando nuevas tecnologías. Entonces ya veníamos con una Ujú, visión de claro. crear museos más modernos, más interactivos, con otra dinámica, otra interacción justamente entre el visitante y el museo. Entonces ya veníamos con esta experiencia. Nosotros obviamente somos paleontólogos, trabajamos en campo, Ujú. hacemos exploraciones paleontológicas, rescates, excavaciones, publicamos nuevas especies. Y bueno, el producto del museo no hace más que mostrar todas las actividades que nosotros hacemos y bueno, es meterse un poco en plataformas digitales. En el Museo de la Universidad del Comahue también estamos trabajando con escaneos 3D, impresoras 3D, entonces estamos tratando de Ujú. amigarnos, a pesar de que trabajamos con cosas muy antiguas, ¿sí? Que son los Claro. fósiles, estamos tratando de amigarnos con estas nuevas tecnologías y de tratar de llegar a la sociedad con esto que es bastante novedoso, ¿no? Está buenísimo, está buenísimo. Seguramente va a tener mucha repercusión. Juan, y volviendo a lo antiguo, volviendo a los hallazgos, ¿en qué han estado trabajando ustedes en el último tiempo? Bueno, ¿cómo han sido también esto de ir al terreno? ¿Ustedes en pandemia pudieron seguir trabajando Sí, directamente en el territorio? sí, hemos logrado hacer exploraciones, ¿sí? Muchas veces ha habido gente que trabaja en campo, encuentra restos fósiles y bueno, hemos acudido a esos hallazgos, cumpliendo con protocolos, con menos personas en vehículos y demás, pero una vez que estamos en campo nos separamos y cada uno camina por su lugar, entonces no hay mayor riesgo. Y Claro. bueno, y hemos explorado varias zonas, la zona de Tratayensia, Rachata, Aguada Pichana, siempre hablando de los alrededores de Añelo, y hemos hecho Ujú. descubrimientos, la verdad que fantásticos. Muchos de ellos por ahí han salido en las noticias en los últimos meses, Sí, pero va a haber muchos más que son seguramente bastante novedosos y que bueno, los vamos a presentar algunos en jornadas nacionales de paleontología, que son virtuales este año, claro. pero vamos a ir dando algunos avances y seguramente a futuro también vamos a poder charlar con ustedes Ujú. para darles a conocer estas nuevas No cosas que están no nos surgiendo en podés Añelo. adelantar nada, parece. Poco, todavía no, No, todavía no, un no, está poquito más bien. y contamos, sí. Hay que respetar. Y estaba pensando mientras charlaba con vos en esto de ir descubriendo lo que pasó en la prehistoria, ¿no? Miles, millones de años atrás. ¿Hay una estimación de
¿cuánto sabemos, por ejemplo, o de todo lo que había, cuánto se ha descubierto? O sea, porque uno piensa que es otro mundo, otro planeta, como si estuviéramos en la punta del iceberg, ¿no? Y eso que se ha descubierto un montón, que hemos aprendido un montón de lo que hubo antes que nosotros. Sí, sí, la historia de la vida del planeta tiene 4.500 millones de años, ¿sí? Y No lo los podemos ni primeros pensar. indicios de la vida datan de unos 3.700 millones más o menos. Entonces, de ahí a hoy conocemos muy poquitito. Se conoce No. a grandes rasgos se conocen muchas cosas, pero que son un pequeño porcentaje de todo lo que ha sucedido. Imagínense que para que se preserve un fósil tienen que pasar un montón de procedimientos y que ya es de un momento de la historia donde hay una biota enorme que convive en ese momento, por ahí se preservan 6, 7 especies, pero no conocemos el total. O sea, conocemos poquito, nosotros tenemos la suerte de que vivimos en una provincia donde hay muchísimos afloramientos, donde podemos encontrar restos fósiles. Neuquén es una de las provincias paleontológicas más importantes de Argentina, de Sudamérica. Los hallazgos son numerosos, hay mucha gente trabajando, lo cual eso es buenísimo porque se van multiplicando las tareas de campo, las investigaciones, y bueno, eso va sumando, pero conocer digamos, en los últimos quizás 20, 25 años de la provincia de Neuquén, se ha incrementado exponencialmente el conocimiento gracias a todos estos trabajos de investigación. Pero igual, de un libro de la historia de la vida del planeta conocemos apenas un par de páginas. Claro, es impresionante pensarlo así, ¿no? Y estaba pensando que siempre es bueno tomar conciencia, dar a conocer, que la ciudadanía, que los habitantes, que quienes, hasta los turistas, sepan la importancia de poder mantener, de poder preservar cuando uno encuentra algo, porque ¿quién no ha encontrado no sé, hasta una maderita petrificada, por Tal cual, ejemplo? tal Una cual, tal cual. piedrita con una huella de un caracol. O sea, siempre está la tentación de decir esto me lo guardo y uno no tiene ni idea lo que realmente puede significar. Sí, ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta para aquellos sí, que por ahí no piensan en eso? sí, justamente hay una legislación que protege tanto los Uh-huh. materiales históricos, arqueológicos y paleontológicos. Sí, hay una ley provincial, que es la ley 2184/96, que justamente habla de la protección de este patrimonio. Nosotros lo que debemos hacer es, si encontramos algo en campo, lo primero y principal es no levantarlo, porque los paleontólogos lo que hacemos es que una vez que llegamos al lugar y encontramos el resto fósil in situ, eso nos va a permitir identificar si hay más materiales, cómo era el entorno, levantar un montón de información. Si el material se rescató del campo, después tratar de encontrar el lugar muchas veces es difícil o se pierde algún tipo de información. Entonces, lo ideal es sacar fotos, si uno tiene un punto GPS, tomar el punto GPS y dar aviso a museos, a la Dirección de Patrimonio de la provincia de Neuquén, a la Universidad del Comahue, a la policía, dar aviso a alguien para que haya algún equipo de paleontología que se acerque al lugar y que pueda corroborar si son restos fósiles en realidad, si son o materiales arqueológicos, y en base a eso cómo proceder para proteger el material. Uh-huh. Claro, no hay que dejar de hablar de estas cosas, la verdad, porque pasa seguido. Sí, Bueno, y sí. volviendo al museo virtual, ¿con qué nos podemos encontrar? ¿Desde qué podemos encontrar? ¿Desde un hueso de dinosaurio hasta, no sé, un cacharro? ¿O cuál es la idea? ¿Qué hay dentro de Sí. los objetos, de lo que se preservó? Bien, el museo trata de contar un poco la historia en algún par de fotos. Recordemos que es la antesala de lo que se va a conocer en el museo propiamente dicho, en el museo físico, Claro, que se va a inaugurar claro, en los claro. próximos meses. Entonces vamos a ver algunos lugares con la historia de Añelo, ¿sí? Uh-huh. Algunos eventos principales que tiene la localidad, podemos ver algunas festividades, podemos ver lo que es parte de la localidad con el arte callejero, se puede ver los miradores cercanos que tienen ahí la localidad de Neuquén, y también se puede ver mucho de lo que es el conocimiento de los puntos turísticos importantes que tiene justamente Añelo y que pocas veces es conocido. Los pilares de Tratayén, los Uh-huh. petrosaurios, hay un montón de lugares muy interesantes
y que pueden ser recorridos en este museo, y a su vez todo lo que tiene que ver con paleontología exclusivamente, ¿no? Esto es cómo son los trabajos de exploraciones paleontológicas, cómo son los trabajos de rescates paleontológicos, cómo es la geología del lugar, qué significa la geología de la cuenca neuquina, qué significa la geología del grupo Neuquén, qué son los hidrocarburos, ¿sí? Y bueno, de esa manera tratar de más o menos interpretar qué es lo que se puede ver, y van a llegar a un lugar justamente de paleontología donde va a haber por ahí la estrella, que es un dinosaurio que nosotros publicamos, una nueva especie que publicamos en el año 2008, que se llama Tratayeña rosalesi. Ese dinosaurio la gente va a poder ingresar al lugar y recorrer cómo eran sus características. ¿Cómo? Sí, cómo eran sus características. Sí, un dinosaurio justamente carnívoro del grupo de los megaraptores, que se caracterizan justamente por tener manos gigantes, con garras muy, muy grandes en las manos. Esto es sumamente novedoso, atractivo, y bueno, la idea es que la gente pueda hacer un recorrido por este museo y por lo menos en este momento tan difícil que estamos viviendo de pandemia, la gente pueda hacer un recorrido desde su casa y tratar de protegerse y cuidarse, porque sabemos que son tiempos difíciles. Está buenísima la invitación. Me imagino que de todas las edades se deben copar para ingresar, más con esto de que uno va así como haciendo una experiencia 3D o más, tal cual. Se deben copar los chicos también. Sí, es totalmente novedoso, por eso uno incluso se puede alejar del museo y ver cómo es toda la vista en planta, ¿sí? Y de ahí ver cuál es el recorrido total de este museo, y bueno, de ahí elegir a qué sala visitar primero, cuál visitar después. Es algo lindo, entretenido, y que por lo menos yo creo que a los chicos les va a gustar, a los grandes también, y de paso puede conocer un poquito de la historia de Daniel. Bueno, ¿y cuándo vamos a poder, vos decías que se va a inaugurar el museo en los próximos meses? Bueno, siempre todo está sujeto a seguramente la situación epidemiológica y todas las restricciones, pero ¿cuáles son los planes que tienen ustedes? No, bueno, nosotros en la parte interna del museo está casi finalizada, faltan algunos pequeños detalles, están faltando algunos detalles por ahí de la fachada. Calculamos que en un par de meses, hay muchos factores por ahí que intervienen y que no nos permiten dar una fecha exacta por ahí, pero estamos a meses de poder concretar todo este sueño que es para nosotros, para los habitantes de la localidad de Añelo y demás. Así que bueno, no falta mucho, va a ser durante este año seguro, así que esperemos que acompañen toda la situación a nivel país, a nivel mundial, como para poder lograr eso. Y déjame que te cuente también que este proyecto se genera gracias al apoyo también de algunas empresas que colaboraron, ¿sí? Claro. Como por ejemplo Pan American, YPF, Total y el CFI también, que permiten, bueno, que logremos algunas imágenes 3D, llevar parte de este proyecto a la realidad. Y bueno, es una invitación también para que después otros museos de la provincia puedan justamente sumarse y bueno, tratar de que la paleontología de la provincia de Neuquén pueda verse desde cualquier lugar del mundo y tratar de usar las últimas tecnologías, lo mejor que podamos, muchas cosas que por ahí ni siquiera sabemos que somos capaces de hacer y que lo podemos lograr con empeño, con equipos de trabajo donde haya especialistas de diferentes ramas, con ganas, con muchos colaboradores y demás, y eso siempre suma. Así que bueno, desde la Universidad del Comahue, desde el Museo de Añelo, estamos sumamente motivados con seguir con todo este tipo de trabajo. Está buenísimo, Juan, así que lo felicitamos nosotros por la iniciativa. Queríamos conocer un poco más. Ya mismo, en un ratito voy a entrar y se lo voy a pasar a todas mis amigas mamás que tienen hijos, que por ahí los chiquititos, viste, se copan también, les interesan los dinosaurios y bueno, le encuentran también un entretenimiento en el cual pueden aprender. Así que gracias por esta charla, por conectarte hoy con nosotros, y cuando tengas novedades que nos puedas ir adelantando de los otros temas, acá estamos. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por difundir esto, por tratar de
de mostrar las cosas que se hacen desde la universidad, desde Añelo, y desde la provincia de Neuquén principalmente, y que son de tan buena calidad como muchas cosas que podemos ver en diferentes lugares o museos del mundo, y bueno, es prácticamente hecho en casa, y eso a nosotros nos llena de orgullo, de satisfacción, y saber que hay gente que está constantemente apoyando esto es buenísimo, así que nada, que disfruten de esto porque es para todos. Gracias, Juan, buenas noches. Buenas noches. Juan Porfiri, bueno, él es paleontólogo, él es miembro de la Universidad Nacional del Comahue, biólogo, coordinador del Museo de Geología y Paleontología de la UNCO, y hoy charlábamos con él por esta novedad, esto que conocimos esta semana, que se puede conocer y visitar un museo virtualmente, el Museos de la Patagonia. Si ingresamos allí a www.museosdelapatagonia.com, vamos a poder entrar virtualmente a este museo de Añelo, conocer todo lo que hay allí, una antesala de lo que va a ser el museo cuando se inaugure, el Museo del Desierto Patagónico de Añelo. Seguimos aquí en Postales Neuquinas en este martes 11 de mayo. Aquí estamos desde casa, nos toca hoy acompañar estas postales neuquinas, estas historias, estas imágenes, estas situaciones que queremos conocer de lo que ocurre en Neuquén en cuanto al turismo, en cuanto a también lo cultural, a lo arqueológico que pudimos conocer hoy. Así que una buena opción es este museo. Y ahora vamos a contarles, y por eso vamos a ingresar a nuestro portal de noticias www.mejorinformado.com, para contarles que la Patagonia, ya lo sabemos, ¿no? Es una de las vedettes del país en cuanto a turismo, y hay un informe de una plataforma líder en búsquedas de destinos turísticos que ha mencionado que la Patagonia es el destino más buscado por los turistas argentinos. Les cuento un poquito. Obviamente teniendo en cuenta que se acerca la temporada de invierno, la nieve, el destino turístico invernal por excelencia es la Patagonia. Se están preparando protocolos para abrir centros de esquí, locales, hospedajes, siempre y cuando teniendo en cuenta que se pueda llevar a cabo en el marco de la segunda ola. Con el fin de anticipar las perspectivas de los turistas argentinos de cara a las vacaciones de invierno, Booking.com, la plataforma líder en búsquedas de destinos turísticos, realizó un relevamiento para conocer cuáles fueron los destinos más buscados por los argentinos durante el mes de abril, para viajes en julio y agosto de este año. Según el estudio, y en un contexto donde los destinos del interior del país son los más elegidos para los argentinos, son San Carlos de Bariloche y San Martín de los Andes, se encuentran entre los principales puestos del ranking de búsquedas. Los primeros 5 destinos más buscados de este ranking son San Carlos de Bariloche, Mendoza, San Martín de los Andes, Miami y Salta. San Martín se encuentra en el tercer lugar del ranking. Importante es mencionar que estos datos no se refieren a reservas, sino a las búsquedas, lo que la gente cuando entra a la plataforma empieza a buscar. Los destinos turísticos invernales de la región se posicionan de forma excepcional para esta temporada, que lamentablemente estará condicionada por la realidad sanitaria del país. Si hablamos de viajes y pandemia, dadas las cambiantes circunstancias que impone la realidad y la situación epidemiológica, Booking reveló que aunque la pandemia todavía no terminó, una reciente investigación arrojó que el 67% de los viajeros argentinos son más optimistas con respecto a los viajes del 2021, gracias al firme compromiso de la comunidad médica, científica, la llegada de las vacunas.
pero el 74% de la comunidad viajera argentina no ha podido viajar en el 2020 y esto hizo que tengan aún más ganas de hacerlo en el año 2021. Un 51% no viajará al exterior hasta vacunarse, un 83% piensa hacerlo localmente y el 52% de los argentinos solo viajará a países en los que se hayan puesto en marcha programas de vacunación. Así agregan desde la plataforma de búsquedas. Si quieren más información sobre esta temática y los rankings de los destinos más buscados, entre ellos está la Patagonia, pueden ingresar ustedes a www.mejorinformado.com en la sección, allí nosotros en la sección suplemento vivo van a poder encontrar esta noticia completa. Momento de hacer la pausa de estas postales neuquinas 2021 de este martes 11 de mayo. Breve pausa y enseguida regresamos con más postales.